Bienvenidos a un nuevo video de Análisis Matemático 2. Hoy veremos la clase teórica de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Los temas que vamos a tratar son definición y conceptos básicos, ecuaciones diferenciales lineales de orden n, ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden, no homogéneas de segundo orden, métodos de los coeficientes indeterminados, método de variación de los parámetros, modelado, veremos algunas aplicaciones de estas ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno, vamos a ver entonces ecuaciones diferenciales lineales de orden enésimo. Una ecuación diferencial es lineal si es de primer grado respecto de la función buscada y de sus derivadas hasta el orden enésimo, donde a sub 0, a sub 1, a sub 2 y f de x son funciones continuas de x o constantes, siendo el coeficiente a sub 0 distinto de 0. Para simplificar el desarrollo, consideraremos que el coeficiente a sub 0 es igual a 1, y de no serlo, vamos a dividir ambos miembros de la ecuación por el coeficiente a sub 0. Si la función f de x es distinta de 0, la que está en el segundo miembro, es no nula, entonces la ecuación diferencial es lineal no homogénea. En cambio, si la función f de x es igual a 0, entonces diremos que se trata de una ecuación diferencial lineal homogénea. Acá lo hemos diferenciado. Cuando esta f de x sería no homogénea. Cuando está igualada a 0 la ecuación diferencial es homogénea. Bueno, ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden. Estas ecuaciones tienen la forma derivada segunda más a sub 1 por la derivada primera más a sub 2 por i igual a 0. Ecuación 3. Vamos a ver las propiedades de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Si I1 e I2 son soluciones particulares de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, y C sub 1 y C sub 2 son constantes, entonces C sub 1 por I1 más C sub 2 por I2 será también otra solución de esta ecuación homogénea. Vamos a ver la demostración. Si I1 y 2 son soluciones de la ecuación diferencial 3, entonces se verificará que la derivada segunda de I1 más A sub 1 por la derivada primera de I1 más A sub 2 por I1 va a ser igual a 0. Es decir, reemplazando I1 en la ecuación 3 la satisface. Idénticamente, la función I2 reemplazada en la ecuación 3 también la satisface. Consideremos ahora que I sub 3 es igual a C1 por I1 más C sub 2 por I2. Hacemos la derivada de I3, C sub 1 por I1 derivado más C sub 2 por I2 derivado. Y la derivada de I sub 3, la derivada segunda, es C sub 1 por la derivada segunda de I1 más C sub 2 por la derivada segunda de I2. Para que I3 sea solución de la ecuación 3, se debe cumplir que, reemplazada esta función I3 en la ecuación 3, la satisface. Entonces, si reemplazamos, nos va a quedar la derivada segunda de I3, reemplazada acá, más A sub 1 por la derivada primera de I3, reemplazada aquí en el paréntesis, más A sub 2 por la función I3, reemplazada en este paréntesis. Luego reordenando los términos, sacando factor común de la constante C1, de todos los términos, y de la constante C sub 2, agrupamos los términos. Llegamos a que nos queda C sub 1 por la derivada segunda de I1, más A1 por la derivada primera de I1, más A2 por I1, más C sub 2 por la derivada segunda de I2, más A sub 1 por la derivada primera de I2, más A sub 2 por I2, y todo esto está igualado a 0. Y como ya vimos, I1 reemplazada en la ecuación hace que se haga 0, es decir, la satisface. I2 reemplazada en la ecuación también se hace 0 y es lo que está en los paréntesis. Por lo tanto, ambos paréntesis se anulan y queda demostrada la propiedad. Es decir, queríamos demostrar que si tenemos dos funciones I1 y 2, la combinación lineal de estas dos funciones también satisface a la ecuación diferencial homogénea. C1 por I1 más C2 por I2 también es solución de la ecuación homogénea. Vamos a la otra propiedad, propiedad 2. Funciones linealmente independientes. Dos funciones I1 e I2
son linealmente dependientes en un intervalo si su cociente es igual a una constante. Es decir, el cociente I1 dividido I2 me da igual a una constante. Entonces ahí diremos que son linealmente dependientes. Dos funciones I1 y I2 son linealmente independientes si el cociente de estas funciones I1 dividido 2 es distinto de constante. Es decir, que el cociente entre dos funciones que son linealmente independientes nos va a dar como resultado otra función. I1 dividido I2 y va a ser igual a I3, a otra función. Dos funciones no pueden ser linealmente independientes si una de ellas es una constante nula. Entonces ahí, en ese caso, no podrían ser linealmente independientes. También es posible determinar que dos funciones son linealmente independientes mediante el determinante de Gronsky o Gronskiano. El Gronskiano de I1 a I2 sería el determinante formado por la primera fila, ponemos las funciones I1 y I2, y la segunda fila sería la derivada de I1 más acompañado de la derivada de I2. Este determinante, entonces, que llamado Gronskiano, si lo resolvemos, queda I1 por I'2 menos I2 por la derivada de I1. Y si este Gronskiano es distinto de cero, entonces las soluciones son linealmente independientes. Y por el contrario, si el Gronskiano es igual a cero, entonces las soluciones serán linealmente dependientes. Acá lo podemos comprobar si decimos que la función I2 es combinación lineal de la función I1 a través de la constante c. I2 es igual a c por I1. Calculamos la derivada de I2 y nos queda c por I'1. Y reemplazamos acá en el determinante de Gronsky o Gronskiano. Entonces nos va a quedar I1 e I2 acá al lado sería c por I1, que es la combinación lineal, la derivada de I1 en la segunda fila, y la derivada de I2 sería c por I derivado 1. Entonces, si hacemos el determinante acá, nos queda I1 por c por I derivado 1, menos c por I1 por I derivado 1, y esto nos da igual a 0. Entonces, vemos que si las soluciones son linealmente dependientes, este Gronskiano nos va a dar igual a 0. Propiedades de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Seguimos con las propiedades. Vimos la segunda propiedad. Se puede demostrar que si las funciones I1 y 2 son soluciones particulares linealmente independientes de la I2, entonces el Gronskiano no se anula en ningún punto, es decir, el Gronskiano de I1 y 2 es distinto de 0. Esto también se va a verificar para n funciones que son soluciones particulares linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea de orden n. Entonces el Gronskiano de I1, I2 y n, para muchas funciones de orden una cantidad n de funciones, bueno, formamos el Gronskiano colocando en la primera fila todas las funciones, I1, I2 y n, en la segunda fila las derivadas de las funciones de la fila 1, I1 derivado, I2 derivado y n derivado. Y así sucesivamente en las diferentes filas van las derivadas sucesivas hasta llegar a la última fila, a la derivada de orden n-1. Y así nos queda una matriz cuadrada. Eh, si este determinante es distinto de cero, entonces las funciones I1, I2 y n son linealmente independientes. Esto si lo pensamos cuando tenemos ecuaciones diferenciales de orden superior a 2, de orden 3, de orden 4, de orden 5, de orden n. Entonces aplicamos también este concepto del Gronskiano. Vamos a la propiedad 3. Si dos funciones I1 y I2 son soluciones particulares linealmente independientes de la EDO3, entonces su solución general será de la forma IGH, que significa solución general homogénea, igual a C sub 1 por I1 más C sub 2 por I2, siendo C sub 1 y C sub 2 constantes arbitrarias. En general, no es fácil determinar las soluciones de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden, cuando los coeficientes a sub 1 y a sub 2 son variables, pero sí lo es cuando dichos coeficientes son constantes. Ahí volvemos a la ecuación de segundo orden homogénea. Cuando estos coeficientes a sub 1 y a sub 2 no son constantes, sino que son funciones, es difícil determinar la solución de esta ecuación.
Pero cuando estos coeficientes A1, A2 son constantes, es más sencillo determinar la solución de esta ecuación de segundo orden homogénea. Bueno, entonces vamos a la fórmula 4. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Son de la forma derivada segunda más p por i' más q por i igual a cero. Fórmula 4, donde p y q son coeficientes constantes. Para obtener la solución general de estas ecuaciones diferenciales, es suficiente con encontrar dos soluciones particulares linealmente independientes. Demos a una solución particular la forma y igual a e elevado a la k por x, siendo k una constante. Luego derivamos dos veces esta función propuesta como solución, esta exponencial, y nos va a quedar la derivada primera es k por e a la kx y la derivada segunda k cuadrado por e a la kx. Luego de derivar, reemplazamos en la ecuación 4 la función y las derivadas hasta el orden 2 y nos va a quedar la derivada segunda era k cuadrado por e a la kx, más p por la derivada primera que era k por e a la kx. Entonces en esta parte hacemos el reemplazo y más q por la función que sería e a la kx. Y todo esto en la fórmula 4 igual a cero. Podemos extraer el factor común de e a la kx y nos va a quedar k cuadrado más pk más q igual a cero. Que e a la kx es distinto de cero para todo valor. Entonces, i igual a e a la kx será solución de la EDO4. Si, solo si, k cuadrado más pk más q igual a cero. Esta ecuación de segundo grado, existirá algún valor de k que la anule a la ecuación 5. Entonces, si k satisface la ecuación 5, entonces diremos que i igual a e a la kx será solución de la ecuación diferencial 4. La ecuación 5, k cuadrado más pk más q igual a cero, recibe el nombre de ecuación característica. Esta es una ecuación de segundo grado que tiene dos raíces que denominamos k sub 1 y k sub 2. K sub 1, 2 la obtenemos aquí por la fórmula de Bhaskara. Encontrando las raíces de esta ecuación de segundo grado, es menos p más menos la raíz cuadrada de p cuadrado menos 4q. Todo esto dividido por 2. Una vez que aplicamos esta formulita de Bhaskara, de esta ecuación característica, vamos a encontrar, se nos van a presentar tres casos, que son que K1 y K2 sean dos raíces reales distintas, o dos raíces reales iguales, o dos raíces complejas conjugadas. Y de acuerdo a cómo sea el caso que se nos presenta, tendremos así una solución propuesta para cada caso. Si se tienen dos raíces reales distintas, p cuadrado menos 4q mayor a cero, es decir, K1 distinto de K2, en este caso tendremos dos soluciones particulares. Y una va a ser igual a e a la K1 por x y e2 va a ser igual a e a la K2 por x. Estas soluciones resultan ser linealmente independientes, pues el Gronskiano de I1 y 2, el determinante I1 y 2, I'1 y'2, reemplazamos acá entonces I1 es e a la K1x, I2 es e a la K2x, calculamos las derivadas, K1 por e a la K1x, K2 por e a la K2x, y resolvemos el determinante. Multiplicamos e a la K1x por K2 por e a la K2x, menos K1 por e a la K1x por e a la K2x. Podemos extraer el factor común de e a la K1 por e a la K2x, y nos queda K2 menos K1 por e a la K1x por e a la K2 por x. Y esto es distinto de cero. Ya que dijimos K2 y K1 son distintas, entonces esta diferencia, K2 menos K1, es distinta de cero, por eso es distinto de cero. Eh, por lo tanto, en este caso, la solución general homogénea de la EDO4 será de la forma, aplicando acá las propiedades del teorema que nos decía que la solución general homogénea IGH va a ser igual a C1 por I1 más C2 por I2. Formamos esta solución reemplazando I1 y I2 en esta fórmula y nos va a quedar la solución general homogénea igual a C1 por E elevado a la K1 por X más C sub 2 por E elevado a la K2 por X.
Bueno, vamos a ver un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria, lineal homogénea de segundo orden, a coeficientes constantes. Y luego vamos a hallar la solución particular para las condiciones iniciales y de 0 igual a 1 y derivada segunda evaluada en 0 igual a 10. La ecuación diferencial es derivada segunda más derivada primera menos 2 por i igual a 0, cuya ecuación característica será k cuadrado más k menos 2 igual a 0. Las raíces de esta ecuación características se obtienen aplicando la fórmula de Bhaskara. Y las mismas nos dan k1 igual a 1 y k sub 2 igual a menos 2. Es decir, dos raíces reales y distintas. Reemplazando entonces en la fórmula que vimos en el teórico, decíamos que la solución general homogénea IGH es igual a C sub 1 por E elevado a la K1 por X. K1 vale 1, entonces queda E elevado a la 1X. Más C sub 2 por E elevado a la K2 por X. K2 vale menos 2, entonces queda E elevado a la menos 2 por X. Así hemos armado la solución general de la ecuación homogénea de segundo orden. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular las derivadas sucesivas hasta la derivada segunda de esta función IGH, porque en la condición inicial, una de las condiciones iniciales dice evaluar en la derivada segunda. Entonces, calculamos la derivada primera de IGH, sería C sub 1 por e a la x, menos 2c sub 2 por e elevado a la menos 2x. Calculando la derivada segunda, nos queda c sub 1 por e a la x más 4 por c sub 2 por e elevado a la menos 2x. Luego reemplazamos entonces la condición inicial y de 0 igual a 1 en la general. La x vale 0, entonces e elevado a la 0 queda 1 por c sub 1 más c sub 2 por e elevado a la 0, que x vale 0, entonces queda e a la 0, 1. C sub 1 más c sub 2 igual a 1. Ahí nos queda la primera ecuación. Después en la derivada segunda evaluamos cuando x vale 0, c sub 1 por e a la 0 queda c sub 1, más 4c sub 2 por e elevado a la 0 queda 1 por 4c sub 2, entonces queda c sub 1 más 4c sub 2 igual a 10. Y ahí nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolviendo este sistema nos queda que la constante c sub 1 es igual a menos 2 y la constante c sub 2 es igual a 3. Verificamos acá C1 que vale menos 2, más C sub 2 que vale 3, 3 menos 2, 1. ¿Sí? Verifica entonces. Si C sub 1 vale menos 2 más 4 por C sub 2 que vale 3, 3 por 4, 12, menos 2, 10. Perfecto. Estas constantes son los valores que satisfacen este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Reemplazamos luego esta constante C sub 1 igual a menos 2 en la general y C sub 2 igual a 3 acá en la general y nos queda la solución particular. Y particular homogénea va a ser igual a menos 2 por e a la x más 3 por e elevado a la menos 2x. Bueno, ahora vamos a verificar que la solución general homogénea satisface a la EDO lineal homogénea de segundo orden a coeficientes constantes. Para eso, a la solución general homogénea que habíamos obtenido, la vamos a reemplazar o sustituir en esta ecuación diferencial de segundo orden, homogénea. Para ello necesitamos tener calculada la derivada primera de la general homogénea y la derivada segunda de la general homogénea. Ya la reemplazamos directamente en la ecuación, derivada segunda, aquí en el paréntesis, más la derivada primera en este otro paréntesis, menos dos veces la y general homogénea en este otro paréntesis, y todo esto tiene que ser igual a 0. Reordenando los términos, resulta que nos queda, sacando factor común de e a la x, c sub 1, más c sub 1, menos 2c sub 1, más, luego sacando factor común de e a la menos 2x, queda 4c sub 2, menos 12 sub 2, menos 12 sub 2. Entonces, haciendo las operaciones de suma acá, nos queda C1 más C1 menos 12, 2, se hace 0 el paréntesis. Por e a la x queda 0. Y acá 4c2 menos 12, 2 menos 12, 2 queda 0 el paréntesis, por la e a la menos 2x queda 0. Entonces 0 más 0 es 0, 0 igual a 0, entonces se verifica que la solución general homogénea que hemos propuesto es la solución de la ecuación diferencial ordinaria, de segundo orden a coeficientes constantes. Vamos al caso cuando tenemos dos raíces reales e iguales. En este caso, p cuadrado menos 4q va a ser igual a 0. Entonces, cuando hacemos Bhaskara,
vamos a darnos cuenta que el valor de K1 y K2, las dos raíces, van a ser iguales a menos P sobre 2. Igual a K, podemos decir K1 igual a K2 igual a K, igual a menos P sobre 2. Si despejamos acá, nos quedaría que 2 por K más P vendría siendo igual a 0. De esta misma ecuación despejando nos queda 2K más P igual a 0. En el caso de las dos raíces reales e iguales, se va a cumplir que K cuadrado más PK más Q igual a 0 y también 2K más P igual a 0. Al ser dos raíces reales e iguales, tenemos una sola solución particular que es I1 igual a E elevado a la K por X. Bueno, acá vamos a demostrar que en el caso de la siguiente función es solución de la ecuación diferencial 4 y 2 va a ser igual a X por E a la KX. Si derivamos I2 es igual a X por E a la KX hasta el orden 2 y reemplazamos en la E2 4, se tiene. Vamos a derivar I2, sería la derivada de un producto de funciones, entonces tengo la derivada del primero, X derivado es 1, por la otra sin derivar, que es E a la K, sería E a la KX, más X por la derivada de E a la KX, que sería K por E a la KX, entonces queda derivada primera, E a la KX, más KX por E a la KX. Luego volvemos a derivar esta derivada primera de I2 y nos queda la derivada de E a la KX es K por E a la KX. Luego acá tenemos la derivada del producto, kx es una función, por e a la kx, otra función. Entonces aplicamos la derivada del producto. La derivada de kx es k por la otra sin derivar, k por e a la kx, más kx por la derivada de e a la kx, que vuelve a bajar una k. Entonces k por k es k cuadrado por x por e a la kx. Luego nos fijamos acá, tenemos dos términos que son iguales, entonces nos quedan dos veces k por e a la kx, más k cuadrado por x por e a la kx. Para que I2 igual a x por e a la kx sea solución de la E2 4, debe resultar que la derivada segunda de I2 más p por I' de I2 más q por I2 sea igual a 0. Reemplazando en esta última expresión los valores de I2 y sus derivadas, nos va a quedar el reemplazo, ¿no es cierto? El paréntesis más p por la derivada I2 de I2 más Q por X por E a la KX, que es I2, igual a 0. Luego vamos a reordenar los términos de manera que nos quede sacando factor común o extrayendo factor común X por E a la KX, nos queda, vamos a ver si queda bien, X por E a la KX nos quedaría K cuadrado más P por K más Q, ese sería factor común de X por E a la KX, más E a la kx por 2k más p, igual a 0. Los dos paréntesis de la última expresión son iguales a 0 por ser k raíz doble de la ecuación característica. Por lo tanto, queda demostrado que la función esta I2 propuesta, igual a x por E a la kx, también es solución de la ecuación diferencial 4. Además, I1 e I2 resultan ser linealmente independientes, ya que el cociente entre I1 sobre I2 es distinto de constante. Acá vemos I1 dijimos que es e elevado a la k por x e I2 es x por e a la kx. Haciendo el cociente se simplifican las exponenciales y queda 1 sobre x. 1 sobre x es distinto de constante. También puede comprobarse lo mismo calculando el gaussiano de las funciones I1 y I2 y va a ser distinto de 0. Entonces la solución general homogénea para el caso de dos raíces reales e iguales va a ser, reemplazando, ¿no es cierto?, C1 por I1 más C2 por I2 va a ser igual a la general homogénea, C1 por E elevado a la kx, más C sub 2 por X por E elevado a la kx, y sacando, si queremos, podemos expresarla también extrayendo factor común de la exponencial, y general homogéneo como C1 más C2 por X por E elevado a la k por X. Vamos al caso en que tenemos dos raíces complejas conjugadas. En este caso, p cuadrado menos 4q es menor a 0. Así, aplicando Bhaskara nos vamos a dar cuenta que el radicando es negativo, por eso tenemos raíces complejas conjugadas. Y la forma que tienen estas raíces complejas conjugadas sería K1 igual a alfa más beta i.
K2 igual a alfa menos beta i, siendo las soluciones particulares I1 igual a e elevado a la alfa más beta i por x, e I2 igual a e elevado a la alfa menos beta i por x. Comprobemos que estas soluciones son linealmente independientes, aplicando el Gronskiano de estas funciones I1 e I2. Ponemos entonces I1 y 2 en la primera fila, e elevado a la alfa más beta i por x, y e elevado a la alfa menos beta i por x. Calculamos las derivadas primeras de estas funciones. Como es la exponencial e a la u es u' por e a la u, entonces nos queda alfa más beta i por e elevado a la alfa más beta i x, y en la otra derivada queda alfa menos beta i por e elevado a la alfa menos beta i por x. Resolviendo el Gronskiano, nos va a quedar alfa menos beta i por e elevado a la 2 alfa x. Recordemos acá cuando multiplicamos potencias de igual base, los exponentes se suman, entonces queda alfa más alfa, 2 alfa. Y beta i menos beta i se cancela. Entonces queda alfa menos beta i por e elevado a la 2 alfa x menos alfa menos beta i por e elevado a la 2 alfa por x. Si extraemos factor común, haciendo las operaciones acá, nos va a quedar que eh, alfa menos alfa se cancela y menos beta i queda menos 2 beta i por e elevado a la 2 alfa por x. Y esto es distinto de cero. Entonces, las soluciones I1 y 2 son linealmente independientes. Entonces, reemplazamos en la solución general I igual a C1 por I1 más C2 por I2 y queda formada la solución general homogénea. En la práctica se puede o se prefiere trabajar, digamos, con funciones de variable real y no con exponenciales complejas. Con esta finalidad aplicamos la fórmula de Euler. Entonces, e elevado a la más menos beta ix va a ser igual al coseno de beta x más menos i por el seno de beta x. Este i sería la raíz cuadrada de menos 1, o sea, la unidad imaginaria. Entonces podemos pasar de esta forma exponencial a esta otra forma trigonométrica. Expresamos entonces la solución general así: C1 por e elevado a la alfa x por e elevado a la beta ix más C sub 2 por e elevado a la alfa x por e elevado a la menos beta ix. Extraemos factor común de e a la alfa x y nos queda e a la alfa x por C sub 1 por e elevado a la beta ix más C sub 2 por e elevado a la menos beta ix. Luego aplicamos la fórmula de Euler reemplazando estas exponenciales por la forma trigonométrica de Euler, coseno de beta x más i seno de beta x, y lo otro es coseno de beta x menos i seno de beta x. Luego podemos extraer factor común, coseno de beta x, coseno de beta x, hacemos c sub 1 más c sub 2, coseno de beta x. Y luego con el seno tenemos c1 por i, por el seno de beta x, y lo asociamos con c sub 2 por menos i seno de beta x. Entonces nos queda c sub 1 menos c sub 2 por i por seno de beta x. Luego, como recordemos, toda operación sobre la constante queda la constante, entonces la suma de dos constantes, C1 más C2, lo podemos llamar C sub 1. Y la resta de la constante C1 menos C2 por I va a ser la constante C sub 2. Reemplazando en la última expresión nos va a quedar finalmente la solución general homogénea, y GH va a ser igual a e elevado a la alfa x por c sub 1 por coseno de beta x más c sub 2 por seno de beta x. Y esta sería entonces la solución que tiene funciones de variable real. Para evitar las funciones con variable compleja, utilizamos entonces la fórmula de Euler para llegar a esta solución. Esta nos proporciona las soluciones reales complejas de la ecuación diferencial. Las soluciones son reales cuando C1 y C2 son números reales. Vamos ahora a ver la ecuación diferencial lineal homogénea de orden enésimo con coeficientes constantes. Son de la forma a sub 0 por derivada enésima de i más a sub 1 por la derivada de orden n-1 hasta así sucesivamente el coeficiente a sub n-2 por la derivada segunda
más el coeficiente a sub n menos 1 por la derivada primera, más el coeficiente a sub n por la función i igual a cero. Esta sería entonces la ecuación diferencial de orden enésimo, lineal homogénea. 6. Donde a sub 0, a sub 1, a sub n son constantes, siendo la constante a sub 0 distinto de cero. Para simplificar el desarrollo, consideramos que la constante a sub 0 es igual a 1 y en caso de no serlo, dividimos ambos miembros de la ecuación por a sub 0. Todo lo estudiado para ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes se extiende para ecuaciones de orden enésimo. Si I1, I2 y n son soluciones particulares de la ecuación diferencial ordinaria 6, decimos que son soluciones linealmente independientes si ninguna de ellas puede ser representada como la combinación lineal de las otras. Es decir, si no pueden ser representadas de la forma I sub n igual a 1 por I1 más a 2 por I2 más a sub n menos 1 por I sub n menos 1, donde A1, A2, A sub n menos 1 son constantes y siendo por lo menos una de ellas no nula. O también se puede determinar que son linealmente independientes, I1, I2 y n, si el gaussiano de estas funciones es no nulo. Entonces el gaussiano de I1, I2 y n es distinto de cero. Entonces, si I1, I2 y n son soluciones particulares linealmente independientes de la ecuación diferencial ordinaria 6, entonces la solución general tomará la forma I general homogénea igual a C1 por I1 más C2 por I2 más, y así hasta C sub n por IN, donde C1, C2, C3, Cn son constantes arbitrarias. Luego la solución general se determina del mismo modo que en la ecuación diferencial homogénea de segundo orden. El primer paso sería, se forma una ecuación característica en base a la ecuación diferencial ordinaria 6. Antes era k cuadrado más pk más q igual a cero para la de segundo orden. Para la de orden enésimo será k elevado a la n, a la potencia n, más a sub 1 por k elevado a la potencia n menos 1, y así a sub n menos 2 por k al cuadrado, más a sub n menos 1 por k, más a sub n igual a cero. Esta sería la ecuación característica para una ecuación de orden enésimo, homogénea. Luego se determinan las n raíces de la ecuación característica, k1, k2, kn. Y según sea el tipo de estas raíces, será la forma de la solución general, de acuerdo a las siguientes consideraciones. A toda raíz real simple k le corresponde una solución particular de la forma i igual a e elevado a la kx. Luego, a toda par de raíces complejas conjugadas, k igual a alfa más menos beta i, eh, le corresponden eh, dos soluciones particulares de la forma I1 igual a e elevado a la alfa x por coseno de beta x, o I2 igual a e elevado a la alfa x por el seno de beta x. Es decir, como el número complejo son dos raíces complejas conjugadas, entonces tenemos I1 con una raíz compleja y I2 con la otra raíz compleja. Este sería entonces un par de raíces complejas conjugadas. Ahora veamos el caso C. A toda raíz real k de multiplicidad m, cuando tenemos raíces reales múltiples de multiplicidad m, le corresponden m soluciones particulares de la forma e elevado a la kx, x por e a la kx, x cuadrado por e elevado a la kx, y así hasta la última x elevado a la m menos 1 por e elevado a la kx. A todo par de raíces complejas conjugadas múltiples de multiplicidad u le corresponden dos u soluciones particulares de la forma e a la alfa x por coseno de beta x por e elevado a la alfa x por coseno de beta x al cuadrado por e elevado a la alfa x por coseno de beta x, y así hasta la última, que sería x elevado a la u menos 1 por e elevado a la alfa x por coseno de beta x. De la misma forma procedemos para plantear todas las soluciones con seno de beta x. E a la alfa x por seno de beta x por e elevado a la alfa x por seno de beta x, y así
hasta la última que sería x elevado a la u menos 1 por e al alfa x por seno de beta x. Con coseno tenemos u soluciones y con seno tenemos u soluciones, por eso son dos u soluciones de esta forma. Vamos a ver como ejemplo, hallar la solución general de la siguiente ecuación diferencial ordinaria, lineal homogénea de orden 5, a coeficientes constantes. Derivada quinta menos 2 por la derivada cuarta más la derivada tercera igual a 0. La ecuación característica nos queda k elevado a la quinta menos 2 por k elevado a la cuarta más k elevado al cubo igual a 0. Extraemos factor común de k elevado al cubo por k al cuadrado menos 2k más 1. Esta ecuación igual a 0 y ahí entonces encontramos que tenemos raíces múltiples, tres raíces que valen 0, k1, k2, k3 igual a 0, y de esta ecuación de segundo grado, si le aplicamos sería un trinomio cuadrado perfecto, entonces k menos 1 al cuadrado son dos raíces reales iguales que valen 1, k4 y k5 igual a 1. Con estos valores de las raíces vamos a armar la solución general homogénea. Nos va a quedar C1 por E elevado a la 0, entonces queda C sub 1, más C sub 2 por X por E elevado a la 0, que es 1, entonces queda C sub 2 por X, más C sub 3 por E X al cuadrado por E a la 0, entonces queda C sub 2, C sub 3 por X al cuadrado, más C sub 4 por E elevado a la K4 que vale 1, entonces queda C sub 4 por E a la 1X, más C sub 5 por X por E elevado a la K5 que vale 1, X. Y esta sería entonces la solución general homogénea para una ecuación diferencial de orden 5. Tiene 5 constantes arbitrarias y cada una de estas soluciones particulares son linealmente independientes una de las otras. Bueno, entonces esto sería ecuaciones diferenciales lineales de orden n, homogéneas. Bueno, vamos ahora a ver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de segundo orden. Son de la forma derivada segunda más a sub 1 por i' más a sub 2 por i igual a f de x. Ecuación 7. Su solución general es, o se puede expresar como general y general no homogénea igual a la solución general homogénea más la IP. Ecuación 8. Donde IP es una solución particular cualquiera de la ecuación diferencial lineal no homogénea 7. E IGH es la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea auxiliar. Derivada segunda más a sub 1 por i' más a sub 2 por i igual a 0. Ecuación 9. Para demostrarlo, derivamos dos veces la ecuación 8 y luego la introducimos en la ecuación 7. Entonces nos queda la derivada segunda de I general homogénea más la derivada segunda de la IP más a sub 1 por la derivada primera de la general homogénea más la derivada primera de la I particular más a sub 2 por la I general homogénea más la I particular, IP. Y todo esto igual a f de x. Reordenando los términos, nos queda derivada segunda de la general homogénea más a sub 1 por la general homogénea derivada más a sub 2 por la general homogénea más la derivada segunda de IP más a sub 1 por la derivada primera de IP más a sub 2 por IP. Y todo esto igual a f de x. Como IP es la solución particular de la IEDO 7, entonces el segundo paréntesis es igual a f de x. Y como I general homogénea es la solución general homogénea de la ecuación diferencial lineal homogénea auxiliar, el primer paréntesis es igual a 0. Este primero es igual a 0 porque satisface la ecuación homogénea 9. Entonces dijimos que este otro es igual a f de x por ser IP solución de la general no homogénea 7. Entonces f de x es igual a f de x y se verifica la ecuación diferencial entonces lineal no homogénea. La solución general de la EDO auxiliar 9, como ya hemos visto, es I general homogénea igual a C sub 1 por I1 más C sub 2 por I2. Vamos ahora a ver las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes por el método de los coeficientes indeterminados.
son de la forma derivada segunda más p por i' más p por i igual a f de x. Ecuación 10, donde p y q son constantes. Su solución general se puede expresar como solución general no homogénea igual a la solución general homogénea más la IP. Este método nos permite encontrar la solución particular IP de forma sencilla. Sin embargo, está limitado a ciertas funciones f de x que tienen la forma de un polinomio, o una exponencial, o seno, o coseno, o una combinación de ellos. Si f de x tiene alguna de estas formas, existe la solución particular IP de esa misma forma. Por lo tanto, las consideraciones a realizar para obtener la solución particular IP depende de la forma del segundo miembro f de x. Vamos a ir analizando los distintos casos. Primero, si el segundo miembro de la ecuación diferencial 10 es un polinomio de grado enésimo, f de x igual a Pn de x, entonces la solución particular buscada es un polinomio del mismo grado. Y p va a ser igual a un polinomio un de x igual a sub 0 por x a la n más a sub 1 por x a la n menos 1 más a sub n menos 1 por x más a sub n. Para hallar los coeficientes indeterminados, a sub 0, a sub 1, a sub n, de la solución particular IP, se debe reemplazar IP, la derivada de IP y la derivada segunda de IP, en la ecuación diferencial lineal no homogénea 10. Vamos a ver un ejemplo. Resolver la siguiente ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea de segundo orden a coeficientes constantes. La derivada segunda, menos 2 por i' más i igual a 2x más 1. Su solución general es solución general no homogénea igual a la general homogénea más la IP. Obtenemos primero la solución general de la ecuación diferencial ordinaria homogénea auxiliar, cuya ecuación característica es k al cuadrado menos 2k más 1 igual a k menos 1 elevado al cuadrado igual a 0. Es decir, tenemos un trinomio cuadrado perfecto y en este caso tenemos dos raíces reales iguales que valen 1. K sub 1 igual a k sub 2 igual a 1. Por lo tanto, la solución general de la deuda lineal homogénea auxiliar es general homogénea, solución general homogénea igual a c sub 1 por e elevado a la x más c sub 2 por x por e elevado a la x. Este era el caso de las raíces iguales. Obtengamos ahora la solución particular de la deuda no homogénea. El segundo miembro es un polinomio de primer grado. F de x es igual a 2x más 1. Por lo tanto, proponemos una solución particular de la misma forma. Y p va a ser igual a ax más b, un polinomio completo de grado 1, con coeficientes indeterminados que serían el a y el b. Para hacer estos valores de los coeficientes a y b, derivamos dos veces IP y la sustituimos en la ecuación diferencial lineal no homogénea planteada. Entonces, I'P nos queda A e I segunda P igual a 0. Reemplazamos entonces derivada segunda vale 0, menos 2 por la derivada primera que vale A, más IP que es AX más B. Y todo eso va a ser igual a f de x que es 2x más 1. Reordenando los términos, nos va a quedar ax más b menos 2a igual a 2x más 1. Luego, igualamos los coeficientes de las potencias de igual al grado. En este caso, a es igual a 2 y b menos 2a va a ser igual a 1. Acá obtenemos entonces a igual a 2, sabemos que a es igual a 2, entonces b vale 5. Despejando, b vale 5. Por lo tanto, la solución particular es IP va a ser igual a AX más B, entonces va a ser 2X más 5, reemplazando A y B. Finalmente, la solución general no homogénea es igual a C sub 1 por E elevado a la X más C sub 2 por X por E a la X, hasta acá sería la general homogénea, más la IP que sería 2X más 5. Y así hemos resuelto una ecuación diferencial lineal no homogénea a coeficientes constantes por el método coeficientes indeterminados. Vamos a un segundo caso.
cuando el segundo miembro de la ecuación diferencial ordinaria 10 es de la forma f de x igual a una constante por e elevado a la alfa x, donde c es una constante, alfa también otra constante. Entonces, la solución particular buscada es una función exponencial de la misma forma. IP va a ser igual a por e elevado a la alfa x. Para hallar el coeficiente del indeterminado a de la solución particular IP, se debe reemplazar IP, i derivada p, i derivada segunda de p, en la ecuación diferencial lineal no homogénea 10. Ejemplo. Sea la siguiente EDO, derivada segunda, menos 2 por i' igual a 6 por e elevado a la 3x. Su ecuación característica es k cuadrado menos 2k. Podemos sacar factor común de k por k menos 2 igual a 0. Y acá tenemos una raíz que vale 0 y la otra que vale 2. Por lo tanto, la solución general de la EDO lineal homogénea auxiliar es y general homogénea, c sub 1 por e a la 0 nos queda c sub 1 más c sub 2 por e elevado a la 2x. Obtengamos ahora la solución particular de la EDO no homogénea. El segundo miembro de esta ecuación es 6 por e elevado a la 3x. Entonces, por lo tanto, proponemos una solución particular de la misma forma, IP igual a por e elevado a la 3x. Derivamos la solución particular y la introducimos en la EDO lineal no homogénea. Y P sería a por e a la 3x y prima P sería 3a por e elevado a la 3x y la derivada segunda de IP sería 9a por e elevado a la 3x. Reemplazamos entonces en la ecuación diferencial y luego igualamos los coeficientes de los términos de, en este caso, de la exponencial. Acá nos queda 9a por e a la 3x menos 2 por 3a por e elevado a la 3x igual a 6 por e a la 3x. Entonces acá 9a menos 6a sería igual a 3a por e elevado a la 3x. Entonces igualamos los coeficientes, en este caso de las funciones. En el primer miembro la función exponencial tiene como coeficiente 3a y en el segundo miembro la función exponencial tiene como coeficiente el 6. Entonces 3a igual a 6. Despejando acá nos queda que a vale 2, entonces la solución particular IP va a ser igual a 2 por e elevado a la 3x. Y finalmente la solución general no homogénea va a ser igual a c sub 1 más c sub 2 por e elevado a la 2x, esta parte sería la general homogénea, más la IP que es 2 por e elevado a la 3x. Vamos al tercer caso. Cuando el segundo miembro de la ecuación diferencial ordinaria 10 es de la forma f de x igual a c por coseno de alfa x, o f de x es igual a c por el seno de alfa x, o f de x es igual al seno por el coseno de alfa x más d por el seno de alfa x, donde c, d y alfa son constantes. Entonces, la solución particular buscada es de la forma IP igual a por el coseno de alfa x más b por el seno de alfa x. Ejemplo, resolver la siguiente EDO lineal no homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Y derivada segunda más la derivada primera menos 2 por i igual a 20 coseno de x. Acá entonces en el segundo miembro, en este caso, puede estar completa con coseno y seno la función f de x, o puede estar sola con coseno o sola con seno. En este caso la tenemos solamente con coseno. Entonces su ecuación característica es k al cuadrado más k menos 2 igual a 0, cuyas raíces son 1 y menos 2, dos raíces reales distintas. Por lo tanto, la solución general de la EDO lineal homogénea auxiliar es IGH igual a C sub 1 por E elevado a la X más C sub 2 por E elevado a la menos 2X. Obtengamos ahora la solución particular de la EDO no homogénea. El segundo miembro es f de x igual a 20 coseno de x. Por lo tanto, proponemos una solución particular de la misma forma. IP igual a coseno de x más b seno de x. Es decir, por más que esté con coseno cero, con coseno solamente la función f de x, en el segundo miembro, cuando se va a proponer la IP, va completa con coseno y seno. A coseno de x más b seno de x. Derivamos la solución particular propuesta IP
hasta el segundo orden y luego las reemplazamos en la ecuación diferencial. Entonces nos queda, reordenando los términos, agrupamos los coeficientes que van con el coseno y los coeficientes que van con el seno, igualamos los coeficientes eh, que acompañan al coseno en ambos miembros, entonces acá nos queda menos 3a más b del coseno en el primer miembro, menos 3a más b va a ser igual a 20 que tiene el coseno en el segundo miembro. Menos a menos 3b, que es el coeficiente del seno, va a ser igual a 0, porque en este caso no estaba la función seno, entonces se completó con 0 por seno. Era solamente 20 coseno, entonces como no estaba el seno, se coloca más 0 por seno. Entonces el coeficiente que tiene el seno, que es menos a menos 3b, es igual a 0. De ahí nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Se obtiene la solución de este sistema, a igual a menos 6 y b igual a 2, con lo cual los coeficientes los reemplazamos, estos a y b, en la IP. Entonces nos queda a que vale menos 6 coseno, y b que vale 2 más 2 por el seno de x. Es decir, queda formada la solución particular IP. Finalmente, la solución general no homogénea va a ser igual a C1 por e elevado a la x más C2 por e elevado a la menos 2x, hasta acá la general homogénea, más la IP que es 2 por el seno de x, menos 6 por coseno de x. Vamos al caso 4. El segundo miembro del EDO 10 es de la forma de un producto de funciones del tipo estudiado en los casos anteriores. Se propone una solución particular IP con la forma de un producto de funciones del mismo tipo. Ejemplo 1. Si la EDO a resolver es de la forma derivada segunda más 2 por i' más i igual a 2x al cuadrado por e elevado a la 3x, se propone una solución particular IP igual a un polinomio completo de grado 2, ax cuadrado más bx más c por la exponencial e a la 3x. Ejemplo 2. Si la EDO a resolver es de la forma derivada segunda menos 4 por i igual a 3x por coseno de 7x, se propone una solución particular IP igual a un polinomio completo de grado 1, ax más b por coseno de 7x, más otro polinomio completo de grado 1, con coeficientes indeterminados, cx más d, por seno de 7x. Entonces vemos acá, por más que venga coseno solo o venga seno solo en f de x, cuando vamos a proponer la IP, se la propone completa con coseno y seno con sus correspondientes coeficientes. En el ejemplo 3, si la EDO a resolver es de la forma derivada segunda menos 3i' más i2i igual a 2 por e elevado a la 4x por el seno de 3x, se propone una solución particular IP de la forma a por e elevado a la 4x por el coseno de 3x más b por e elevado a la 4x por el seno de 3x. En este caso venía f de x solamente con seno, pero a la hora de proponer la IP va completa con coseno y seno. Caso 5. Cuando el segundo miembro de la EDO 10 es de la forma de una suma de funciones del tipo estudiado en los casos anteriores. Se propone una solución particular IP de la forma de una suma de funciones del mismo tipo. Ejemplo 1. Si la EDO a resolver es de la forma derivada segunda menos 2i' más i igual a 3 por e elevado a la 5x menos 2 por el seno de 3x, se propone una solución particular IP igual a por e a la 5x más b por el coseno de 3x más c por el seno de 3x. Ejemplo 2. Si la EDO a resolver es de la forma derivada segunda menos i igual a 2x al cubo más 3 por e a la 2x. Se propone una solución particular IP igual a un polinomio completo de grado 3, ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d, más una exponencial con otro coeficiente determinado, usamos hasta la d, el que sigue sería el e, más e elevado por e elevado a la 2x. Vamos al ejemplo 3. Si la EDO tiene la forma i segunda más i igual a 4x más 1 más 3 por el coseno de 2x. Se propone un polinomio completo de grado 1 y p va a ser igual a x más b más c por el coseno de 2x más d por el seno de 2x. Vamos al caso 6.
A veces, la solución particular a proponer resulta ser una solución de la EDO lineal homogénea auxiliar y por lo tanto no puede ser solución de la EDO lineal no homogénea 10 planteada. En estos casos, se multiplica la solución particular IP propuesta por X o por X al cuadrado, si fuera necesario, con la finalidad de tener soluciones que sean linealmente independientes. Ejemplo 1. Si la E2 a resolver es derivada segunda menos 6 por I' igual a E elevado a la 6X, su ecuación característica es K cuadrado menos 6K igual a K por K menos 6 igual a 0. Por lo tanto, la solución general de la E2 lineal homogénea auxiliar es I general homogénea igual a C sub 1 por E a la 0, una raíz vale 0, más C sub 2 por E elevado a la 6X. Bueno, esta sería entonces la solución general homogénea. Dado que el segundo miembro de la EDO planteada es e elevado a la 6x, entonces propondríamos normalmente una solución particular de la forma IP igual a por e elevado a la 6x. Pero al observar que la general homogénea se comprueba que es también esa forma IP una de las soluciones de la general homogénea. A por este, A por E a la 6x es lo mismo o es equivalente, digamos, a la solución que tiene la general homogénea C sub 2 por E elevado a la 6x. Entonces, para no tener dos soluciones que sean del mismo tipo, lo cual nos provocaría tener dependencia lineal, y las soluciones tienen que ser linealmente independientes, es que debemos multiplicar por x a la IP propuesta. Entonces nos queda una solución particular propuesta de la forma IP igual a por x por e a la 6x. Derivando dos veces la solución particular propuesta IP y sustituyendo la EDO lineal no homogénea planteada, se determina el valor de la constante indeterminada. En este caso, a es igual a un sexto. Finalmente, la solución general de la EDO lineal no homogénea es y general no homogénea igual a C sub 1 más C sub 2 por E elevado a la 6x más un sexto por X por E elevado a la 6x. Ejemplo 2. Si la E2 a resolver es derivada segunda menos 6 por I' más 9i igual a E a la 3x, su ecuación característica será K cuadrado menos 6K más 9 igual a 0. En este caso, sería un trinomio cuadrado perfecto, K menos 3 elevado al cuadrado igual a 0. Es decir, dos raíces reales e iguales, que valen 3. Entonces, la solución de la EDO auxiliar homogénea es IGH igual a C sub 1 por E elevado a la 3x más C sub 2 por X por E elevado a la 3x. Dado que el segundo miembro de la EDO planteada es f de x igual a E elevado a la 3x, normalmente propondríamos una solución particular de la forma IP igual a A por E elevado a la 3x. Entonces, fíjense que en este caso, esta IP, si la comparamos con la solución que tiene la general homogénea, esta sería equivalente a C sub 1 por E elevado a la 3x. Entonces, lo que tendremos que hacer es multiplicar esta IP por X para que no quede igual que esta solución. Entonces nos quedaría IP igual a A por X por E a la 3x. Pero si nos volvemos a fijar en la solución general del auxiliar homogénea, es equivalente a C2 por X por E a la 3x. Entonces, para evitar que sean soluciones linealmente dependientes, es que multiplicamos entonces la IP por X al cuadrado. Entonces, nos va a quedar como solución IP propuesta igual a A por X al cuadrado por E elevado a la 3x. Derivando dos veces la solución particular propuesta, IP igual a x al cuadrado por e a la 3x, y sustituyendo esta en la EDO lineal no homogénea, se determina el valor de la constante indeterminada. En este caso, a va a ser igual a un medio. Finalmente, la solución general no homogénea es igual a c sub 1 por e a la 3x, más c sub 2 por x por e elevado a la 3x, más un medio por x al cuadrado por e elevado a la 3x. Nota, no se puede dar una regla que abarque todos los casos posibles, pero recordemos que la solución particular a proponer tiene siempre la misma forma que el segundo miembro de la EDO lineal no homogénea 10, excepto en el caso de superposición de las raíces
en cuyo caso se debe multiplicar por x o por x al cuadrado, según se produzcan una o dos soluciones repetidas en la general homogénea. Bueno, ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Ahora veremos el método de variación de los parámetros. Bueno, la ecuación diferencial son de la forma derivada segunda más p por i' más q por i igual a f de x, ecuación 10, donde p y q son constantes. Este método es más difícil de aplicar en la práctica, pero se aplica para cualquier función f de x. O sea que una de las ventajas que tiene el método de variación de los parámetros es que podemos aplicarlo a cualquier función f de x, mientras que el método de los coeficientes indeterminados solamente se puede aplicar cuando se tiene como segundo miembro un polinomio, seno, coseno o alguna combinación de ellos. Entonces está limitado en el coeficiente indeterminado a cierto tipo de funciones, mientras que en variación de parámetros se lo podemos aplicar a cualquier función f de x, es decir, un método más general que el de coeficientes indeterminados. Su solución general se puede expresar como solución general no homogénea igual a la general homogénea más la IP, la solución particular. Resolviendo la ecuación diferencial lineal homogénea auxiliar y segunda más p por i' más qi igual a 0, su solución general es de la forma solución general homogénea igual a c sub 1 por i1 más c sub 2 por i2, ecuación 11, donde I1 y 2 son soluciones particulares linealmente independientes de la ecuación diferencial ordinaria auxiliar homogénea, y siendo C1 y C2 constantes arbitrarias. Este método consiste en buscar una solución particular IP que tenga la forma de la solución general y general homogénea, de la EDO auxiliar homogénea, pero considerando que las constantes o parámetros C sub 1, C sub 2 como funciones u de x y b de x respectivamente. Es decir, buscamos una solución particular de la forma IP igual a u de x por i1 más b de x por i2, ecuación 12. Debemos hallar las funciones u de x y b de x, y para ello derivamos la ecuación 12. Acá lo volvimos a copiar a la ecuación 12, y p es igual a u de x por i1 más b de x por i2, y la derivamos. Entonces la derivada es la derivada de un producto de funciones. Entonces recordamos cómo era la derivada de un producto de funciones, y prima p va a ser u derivada por i1 más u por i1 derivada más b derivada por i2 más b por i derivada de i2 y derivada de i2. Eh, bueno, entonces resolvimos la derivada de ip. Dado que hemos introducido dos funciones arbitrarias, u de x y b de x, necesitamos dos ecuaciones para determinarlas. Las podemos establecer, estas dos ecuaciones, fijando dos condiciones. Que IP sea la solución de la EDO lineal no homogénea 10, y fijemos como segunda condición que eh, reducimos el cálculo de las funciones u y b, de forma que nos quede la derivada de u por i1 más la derivada de b por i2 igual a 0. Entonces acá, si vemos en i'p, tenemos u derivada por i1 más b derivada por i2, que eso se haría igual a 0. Esa sería la condición. Entonces, ¿qué nos queda de la derivada de ip? Nos va a quedar u por i derivado 1 más b por la derivada de i2. Esto que nos quedó, sabiendo por la condicional que esto es igual a 0, entonces la derivamos nuevamente. Entonces aplicamos la derivación del producto de funciones. La derivada de la primera es u derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces nos queda derivada segunda de i1. Más, ya aplicamos lo mismo acá, la derivada de b por la derivada de i2 más b por la derivada segunda de i2. Luego sustituimos IP y sus derivadas en la EDO lineal no homogénea 10, y nos va a quedar u derivada por i derivada de i1, u más u por la derivada segunda de i1, más b derivada
por la derivada de I2, más B por la derivada segunda de I2, más P por U por la derivada de I1, más B por la derivada de I2, más Q por U por I1, más B por I2. Y todo esto igual a f de x. Entonces sustituimos acá las derivadas en la E210 y después vamos a reordenar los términos sacando factor común de U y de B. Entonces nos queda U por la derivada segunda de I1, más P por la derivada primera de I1, más Q por I1, más B por la derivada segunda de I2, más P por la derivada primera de I2, más Q por I2, más U derivado por I1 derivado, más B derivado por I2 derivado, igual a f de x. Como I1 y 2 son soluciones particulares de la EDO lineal homogénea auxiliar, los dos primeros paréntesis resultan igual a cero, se anulan. Entonces nos va a quedar la condición B, que sería que la U derivada por I derivada I1 más B derivada por la derivada de I2 va a ser igual a f de x. Luego la condición A y la condición B forman un sistema de dos ecuaciones de dos incógnitas, que son la derivada de U y la derivada de B. Esas serían las incógnitas, puesto que I1 e I2 son conocidas. ¿Cuándo son conocidas? Cuando calculamos la EDO lineal homogénea auxiliar. Es decir, acá, cuando calculamos esta ecuación diferencial homogénea auxiliar, eh, encontramos la ecuación característica, ya armamos las raíces, calculamos las raíces de la ecuación característica y ya armamos esta solución general homogénea. C1 por I1 más C2 por I2. Aquí son conocidas I1 e I2. Por eso decíamos son conocidas. Y lo que queremos determinar es, en este sistema de dos ecuaciones, cuánto vale U' y cuánto vale B'. Entonces nos queda la condición A era que U' por I1 más B' por I2 sea igual a cero. Esa sería la primera ecuación del sistema. Y la segunda ecuación sería que U derivada por I1 derivada más B derivada por I2 derivada sea igual a f de x. El sistema de ecuaciones 13. Resolviendo este sistema de ecuaciones lineales que tienen como incógnita U' y B' por el método de Cramer, es decir, el método de los determinantes. Eh, entonces, U derivado va a ser igual al determinante formado por 0 y f de x, y la segunda columna I2 e I2 derivada. Dividido el determinante gaussiano, I1 y 2, y prima 1 y prima 2. Y esto va a ser igual a, resolviendo el determinante del numerador, sería 0 por I2, 0, menos I2 por f de x, dividido el gaussiano de las funciones I1 y 2. Ecuación 14. Y para B' nos queda, en este caso, el método de Cramer. Tengo que reemplazar la columna de los términos independientes en la columna de I2 e I'2. Entonces nos va a quedar I1, I'1, I0 y f de x en la segunda columna. Entonces, dividido todo esto, el gaussiano. Entonces, I1 por f de x menos 0, quedaría esto dividido el gaussiano de I1 y 2, ecuación 15. Así calculamos entonces las derivadas de u y la derivada de b. Este sistema de ecuaciones admite solución única, dado que su determinante principal no se anula, puesto que se trata del gaussiano de las funciones I1 y 2, que dijimos que son soluciones linealmente independientes, y si son linealmente independientes, ese gaussiano siempre va a ser distinto de cero. Luego se integra u' de x y b' de x, para obtener u de x y b de x. Entonces, u de x va a ser igual a la integral de u' de x por diferencial de x más k1. Y b, la función b de x va a ser igual a la integral de b' de x por diferencial de x más k2. Como necesitamos una sola solución particular y p, consideramos que k1 y k2 son cero, nulas. Entonces, finalmente, reemplazando la expresión 12, los valores de u de x y de b de x obtenidos, obtendremos la solución particular buscada IP. Es decir,
Dijimos que la IP era u de x por i1 más b de x por i2. Esta es la IP. Más la solución general de la homogénea, que era C1 por I1 más C2 por I2. Y toda esta suma es igual a la solución general no homogénea. Vamos a ver un ejemplo de este método de variación de los parámetros. Hallar la solución general de la derivada segunda más i igual a tangente de x. Su ecuación característica es k cuadrado más 1 igual a 0. Se tienen entonces dos raíces complejas conjugadas igual a 0 más menos 1i. Alfa vale 0 y beta vale 1. Entonces, la solución particular, perdón, la solución general de homogénea auxiliar es I general homogénea igual a C1 por coseno de x más C2 por seno de x. Luego, la solución particular es IP igual a U de x por I1 más B de x por I2, siendo I1 igual a coseno e I2 igual a seno. Estas eran las que decíamos que eran conocidas, I1 e I2, cuando calculamos la solución general de la lineal homogénea auxiliar. Entonces, vamos a formar un sistema de dos ecuaciones para obtener la U derivada y la B derivada. Sería entonces U derivada por I1 más B derivada por I2 igual a 0. U derivada por I1 derivada más B derivada por I2 derivada igual a f de x. Para nuestro ejemplo sería U derivada por I1, que es el coseno, más B' por I2, que es el seno, igual a 0. U derivada por la derivada del coseno es el menos seno, más b derivada por la derivada del seno, que es el coseno, igual a f de x, que en este ejemplo es la tangente de x. Resolvemos el sistema de ecuaciones lineales que tienen como incógnitas u' y b' por el método de Cramer. Entonces u' va a ser, reemplazamos esta columna de los términos independientes, donde está el coseno y menos seno, que se quedaría 0 tangente en la primera columna, y seno coseno en la segunda columna. Y en el denominador queda el determinante gronskiano, que sería eh, coseno menos seno y seno coseno. Resolviendo el gronskiano, coseno por coseno es coseno cuadrado. Menos va a quedar más seno por seno cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Entonces el gronskiano es no nulo y vale 1. Es distinto de 0. Entonces el sistema tiene solución. Resolviendo la determinante del numerador sería 0 por coseno es 0 menos la tangente por seno. Dividido 1, este sería U'. Y B' tenemos que dejar fija la primera columna, coseno menos seno, del primer determinante, y a la segunda columna la vamos a reemplazar por la columna de los términos independientes, 0 y tangente de x. Luego, resolviendo este determinante, coseno por tangente, como la tangente es seno sobre coseno, entonces coseno por seno sobre coseno, se nos va el coseno y queda solamente seno. Menos seno por 0 queda 0, entonces solo queda seno. Dividido el gronskiano, que ya calculamos en la otra, en U', el gronskiano vale 1. Entonces tenemos ahora que U' es menos tangente por seno y B' es el seno de x. Entonces, para calcular U, tenemos que integrar menos seno de x por tangente de x, por diferencial de x. Entonces, sacamos fuera el menos, y el seno por el seno es seno cuadrado, dividido coseno. Recordemos que la tangente era seno dividido coseno. Por eso queda seno por seno cuadrado, dividido coseno. Luego, podemos sustituir al seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado de x, es decir, una relación trigonométrica dividido el coseno de x. Luego podemos aplicar la descomposición en dos integrales. Menos 1 sobre el coseno va a ser una integral por diferencial de x, y menos menos queda más. Coseno cuadrado dividido coseno es coseno de x, más la integral del coseno de x por diferencial de x. Entonces tenemos, por un lado, que calcular la integral de la secante, 1 sobre coseno es la secante, menos la integral de la secante por diferencial de x, más la integral del coseno de x diferencial de x. En este caso, la integral de la secante es una integral que está en la tabla de integrales, es inmediata, y sería menos el logaritmo de la secante más la tangente. Y la integral del coseno sería el seno de x. Bueno, más la constante K1. Luego para sacar b dijimos que b' era igual al seno de x, entonces para sacar b es la integral de b', que es el seno de x, diferencial de x. Y la integral esta va a ser igual
al menos coseno de x más k2. Haciendo k1 y k2 igual a cero, nos queda la solución particular IP como u por i1. U era menos logaritmo de la secante más la tangente más el seno por i1, que sería el coseno de x, más b de x, que vale menos coseno de x, por i2, que vale el seno de x. Luego, formamos directamente la solución general no homogénea como la general homogénea, C1 por coseno de x más C2 por seno de x, esta es la general homogénea, más la IP. Acá podemos reducirla un poco a la IP si hacemos lo siguiente. En este caso, si hacemos la distributiva acá, en la suma, ¿no es cierto? Coseno por seno menos coseno seno se simplifica, se cancela en esta parte de la IP. Entonces solo nos va a quedar coseno por el menos logaritmo de la secante más la tangente, como IP. Esto sumado a la general homogénea nos da la solución general no homogénea. Bueno, vamos a ver ahora aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Ejemplo 1. Este sería el ejemplo de un movimiento libre no amortiguado. Si se desea establecer la posición del extremo de un resorte en cada instante de tiempo t, como muestra la figura, se supone un escenario ideal donde el resorte oscila en el vacío, de modo que no existe resistencia por el medio. Es decir, no existe amortiguamiento que detenga el movimiento del resorte. Entonces tenemos en el dibujo eh, un resorte sin estirar, después le colgamos un objeto de masa m, así que ese resorte se estire, un desplazamiento s, y bueno, luego cuando se cuelga el objeto de masa m sobre el extremo del resorte, el resorte sufre un estiramiento s, que de acuerdo a la ley de Hooke es proporcional a la fuerza de restitución del resorte. Así, la fuerza va a ser igual a K por S, siendo K la constante de proporcionalidad del resorte, que varía dependiendo del material en que está construido el resorte. Esta fuerza F es opuesta a la dirección del alargamiento. El peso del objeto es P igual a m por g, es decir, la masa por la aceleración de la gravedad. Llega a una posición de equilibrio con la fuerza de restitución del resorte. Entonces, eh, m por g es igual a k por s, es decir, la fuerza de restitución del resorte se equipara con la fuerza del peso del objeto. Bien, eh, una vez que el objeto está en equilibrio con el resorte, en un instante posterior t se aplica una fuerza adicional que produce un alargamiento del extremo del objeto, una longitud i. Luego, esta fuerza adicional se suprime, con lo que el resorte retrocederá oscilando. Por lo tanto, el problema consiste en determinar la posición del extremo del objeto en cada instante siguiente de tiempo t. Las fuerzas que actúan sobre la masa m son la fuerza del peso, P igual a m por g, que se dirige hacia abajo, sentido que se considera como positivo al considerar el desplazamiento i, y la fuerza de restitución del resorte F1, que actúa en sentido opuesto a la fuerza de la gravedad G. Luego, por la segunda ley de Newton, se tiene que la masa por la derivada de la posición del objeto Y respecto del tiempo dos veces va a ser igual a m por g, la masa por la fuerza de la gravedad, menos la fuerza de restitución F1. Puesto que F1 es la fuerza de restitución del resorte, cuando la elongación es S más I, la ley de Hooke establece que F1 es igual a K por S más I. Es decir, la masa por la derivada segunda de la posición I del objeto respecto del tiempo dos veces va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad menos K por S más I.
pero m por g era igual a k por s. Por lo tanto, resulta que va a quedar, la ecuación anterior quedaría como la masa por la derivada segunda de la posición del objeto y respecto del tiempo dos veces, más k por i. Es decir, mg se cancela con k por s y menos k por i lo llevamos al primer miembro como más k por i. Y ahí nos queda la ecuación igualada a cero. Luego entonces nos queda, si dividimos todo por m, esta última ecuación, nos va a quedar la derivada segunda de la posición y respecto del tiempo dos veces, más k dividido m por i igual a cero. Haciendo k sobre m igual a cuadrado, la ecuación se reduce a derivada segunda de la posición y respecto del tiempo dos veces, más a cuadrado por i igual a cero. Esta última es una ecuación diferencial ordinaria, lineal homogénea de segundo orden, a coeficientes constantes, cuya solución general es, este caso tiene una ecuación característica, k cuadrado más a cuadrado igual a cero, que tiene dos raíces complejas conjugadas. Por lo tanto, la solución que nos queda es y igual a c1 por el coseno de at más c sub 2 por el seno de at. La solución pone en evidencia que el resorte vibra con un movimiento armónico simple, cuyo periodo es t igual a 2pi dividido a, y la frecuencia f es igual a 1 sobre t. Es decir, que da una frecuencia igual a a dividido 2pi. El periodo depende de la dureza del resorte. Mientras más duro es el resorte, mayor será la frecuencia de vibración. Bueno, ejemplo 2. Movimiento libre amortiguado. Supongamos ahora que el resorte del ejemplo mecánico anterior está sujeto a una fuerza de amortiguación, debido a que el resorte con la masa están sumergidos en un fluido, como muestra la figura. Un ejemplo de este fenómeno se puede encontrar en los amortiguadores de los automóviles. Suponemos que la fuerza amortiguadora es proporcional a la velocidad de la masa, beta por la derivada de i respecto de t, y actúa en dirección opuesta al desplazamiento de la masa. La actuación de las fuerzas es, o son, la masa por la derivada segunda de i respecto del tiempo dos veces es igual a la masa por la gravedad menos k por s más i, menos beta por la derivada de i respecto del tiempo. Entonces en la parte final le agregamos menos beta por la derivada de i respecto del tiempo como fuerza amortiguadora. Decíamos que masa por gravedad era igual a k por s. Por lo tanto, la ecuación resulta m por g menos k por s se cancelan y nos queda menos k por i igual a menos beta por la derivada de i respecto de t en el segundo miembro. Lo podemos llevar al primer miembro. Si está restando va a pasar sumando. Y vamos a dividir todo por la masa m. Entonces nos queda la derivada segunda de i respecto del tiempo dos veces, más beta dividido m por la derivada de i respecto del tiempo, más k dividido m por i igual a cero. Una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Haciendo k sobre m igual a k a cuadrado y beta sobre m igual a 2b, la ecuación se reduce a derivada segunda de i respecto del tiempo dos veces, más 2b por la derivada de i respecto del tiempo, más a cuadrado por i igual a cero. Esta última es la ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de segundo orden a coeficientes constantes, cuya ecuación característica es k al cuadrado más 2b por k más a cuadrado igual a cero. La letra k es la que se utilizó en el desarrollo teórico para identificar la constante de la ecuación característica. No tiene nada que ver con la constante k del resorte. Obtengamos sus raíces. K sub 1, 2 va a ser igual a menos 2b más menos la raíz cuadrada de 2b al cuadrado menos 4 por 1 por a cuadrado dividido 2 por 1. Esto va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos a cuadrado. Analicemos las soluciones generales correspondientes a los tres casos que se pueden presentar, es decir, las dos raíces reales distintas, las dos raíces reales iguales y las dos raíces complejas conjugadas. Para el caso de las dos raíces reales y distintas, b cuadrado menos a cuadrado mayor a cero.
Entonces la solución nos va a quedar I igual a C1 por E elevado a la menos B más menos, más, perdón, la raíz cuadrada de B cuadrado menos A cuadrado por T, más C sub 2 por E elevado a la menos B menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos A cuadrado por T. Que en este caso podemos sacar factor común en la exponencial E a la menos B de todo y nos va a quedar E a la menos bt por C sub 1 por E elevado a la raíz cuadrada de B cuadrado menos A cuadrado por T, más C sub 2 por E elevado a la menos raíz cuadrada de B cuadrado menos A cuadrado por T. Aquí el coeficiente de amortiguación, beta, es grande en comparación con la constante del resorte K. Entonces el sistema está sobreamortiguado. Resulta un movimiento suave y no oscilatorio. Para el caso de las dos raíces reales iguales, tenemos b cuadrado igual, b cuadrado menos a cuadrado igual a cero. Entonces la solución queda I igual a E elevado a la menos bt por C sub 1 más C sub 2 por T. El sistema es críticamente amortiguado. Una disminución pequeña de la fuerza de amortiguamiento originaría un movimiento oscilatorio. Y para el caso de las dos raíces complejas conjugadas, b cuadrado menos a cuadrado menor a cero, la solución I es igual a E elevado a la menos bt por C sub 1 por el coseno de la raíz cuadrada de b cuadrado menos a cuadrado por t, más C sub 2 por el seno de la raíz cuadrada de b cuadrado menos a cuadrado por t, y el sistema es subamortiguado. El coeficiente de amortiguamiento es pequeño en comparación con la constante del resorte. Aquí vemos en el siguiente gráfico que tenemos el movimiento comienza el valor en un cierto lugar I de t. Acá suponemos en el tiempo cero que se ha estirado el resorte con la masa a un determinado lugar y de ahí se suelta. En el momento que se suelta tenemos el tiempo t igual a cero. Entonces, en ese momento, la desviación inicial, podemos tener tres tipos de movimiento. El que vimos recién, el que es movimiento sobreamortiguado, entonces vemos que es la curva roja, donde el resorte con la masa tiene un movimiento muy lento, muy suave, por el gran amortiguamiento que tiene el sistema. Este sería el movimiento sobreamortiguado. El que sigue, el otro movimiento, la curva azul, sería el movimiento críticamente amortiguado. Es decir, apenas sea amortiguado, hay un equilibrio muy justo y puede tender a un movimiento oscilatorio. Pero, digamos, tiene menos amortiguamiento que el anterior, que el rojo. Después tenemos el otro movimiento, que es el movimiento subamortiguado, que es el que tenemos como solución las raíces complejas conjugadas, donde tenemos un movimiento oscilatorio. Como vemos acá en el tiempo, está oscilando, porque no tiene casi nada de amortiguamiento. Cada solución contiene el factor de amortiguamiento E elevado a la menos bt, donde B es mayor que cero, por lo que el desplazamiento de la masa se hace insignificante cuando el tiempo es grande. Es decir, que a medida que avanza el tiempo, la masa tiende a un estado de equilibrio. Bueno, así hemos visto un ejemplo de este movimiento con amortiguamiento. Ahora vamos a ver sistema de ecuaciones diferenciales lineales homogéneos de primer orden. Vamos a resolver un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden por el método de eliminación. En este caso, el sistema estaría formado de esta forma. Tiene la derivada de x respecto de la variable t igual a y. La derivada de y respecto de t igual a menos x. Entonces, en este sistema de dos ecuaciones diferenciales aparecen las derivadas de la función x y de la función y la variable independiente es el t, la variable t. Entonces, lo que tenemos que hacer en este sistema de ecuaciones diferenciales es encontrar las funciones que satisfacen este sistema de dos ecuaciones.
¿Cuánto vale la función x en función de t, f de t? ¿Y cuánto vale la función y en función de t a través de la función g de t? Entonces, de la primera ecuación del sistema tenemos acá la derivada de x respecto de t igual a y, o bien al revés, y es igual a la derivada de x respecto de t. En este caso, si calculamos la derivada, tenemos y, calculamos y', es decir, la derivada de y respecto de t, en el primer miembro nos va a quedar en el segundo miembro derivar con respecto de t una vez más. Como está la derivada primera de x respecto de t, nos va a quedar una vez más derivado, derivada segunda de x respecto de t dos veces. Y ahí nos queda entonces la igualdad uno. Si reemplazamos esta igualdad uno en la segunda ecuación del sistema, resulta. En la segunda ecuación del sistema nos dice la derivada de y respecto de t es igual a menos x. Entonces, la derivada de y respecto de t acabamos de sacar que es igual a la derivada segunda de x respecto de t dos veces. La reemplazamos y nos va a quedar igual a menos x. Entonces, este menos x que está en el segundo miembro restando, lo pasamos al primer miembro sumando. Nos queda entonces la ecuación derivada segunda de x respecto de t dos veces más x igual a cero. Que esta sería una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces, si calculamos su ecuación característica, nos quedaría k cuadrado más 1. Y esta ecuación característica tiene dos raíces complejas conjugadas. Entonces la solución acá sería, las raíces serían k sub 1, 2, 0 más menos i. Entonces para ese caso vimos que la solución de la ecuación homogénea era e al alfa x por el c sub 1 coseno de beta x más c sub 2 seno de beta x. Bueno, e elevado a la 0 es 1, porque alfa vale 0, entonces no está la exponencial. Por c sub 1 por el coseno de beta x. Decían, bueno, acá es t la variable, es el coseno de 1t, más c2 por el seno de 1t. Entonces, esta sería la solución de esta ecuación de segundo orden. Con esa solución encontramos la función x, que era el que estábamos buscando. X igual a f de t. Una x que depende de la variable independiente t, a través de las funciones coseno y seno. Y como es la solución, es una función solución de una ecuación de segundo orden, tiene dos constantes arbitrarias, c sub 1 y c sub 2. Ahora vamos a calcular la función y nos dice que es igual a la derivada de x respecto de t. Eso nos dice acá en la primera ecuación del sistema. Y es igual a la derivada de x respecto de t. Como ya tenemos x, entonces derivamos x respecto de t. Entonces nos va a quedar la derivada de x respecto de t, es la derivada del coseno, que es el menos seno de t por c1, más, y la derivada del seno es el coseno, entonces nos queda más c sub 2 por el coseno de t. Así obtenemos entonces la derivada de x respecto de t, que nos dice el sistema, esta derivada de x respecto de t es igual a y. Entonces la función y que depende de t, y igual a g de t, vendría siendo menos c sub 1 por el seno de t más c sub 2 por el coseno de t. A continuación vamos a verificar que estas funciones que hemos hallado satisfacen el sistema de ecuaciones diferenciales. Dijimos x va a ser igual como solución a c1 coseno de t más c2 seno de t, y la y va a ser igual a menos c1 seno de t más c2 coseno de t. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a verificar, reemplazar, sustituir en el sistema de ecuaciones diferenciales las derivadas que nos pide, las funciones que nos pide, y ver si se satisface o no el sistema. Entonces, primero nos dice en la primera ecuación derivada de x respecto de t. Si calculamos la derivada de x respecto de t, sería la derivada del coseno menos seno por c1, y más la derivada del seno, que sería el coseno por c2. Esto estaría acá en el primer miembro de la sustitución de la derivada de x respecto de t. Y esto va a ser igual a y, nos dice que va a ser igual a y. Entonces va a ser igual a menos c1 seno de t más c2 coseno de t. Y vemos que se cumple exactamente los términos menos c1 seno de t menos c1 seno de t. Más c2 cos de t, c2 cos de t. O sea, exactamente iguales, entonces se cumple la primera ecuación. Vamos a la segunda ecuación.
del sistema de ecuaciones. Derivada de y respecto de t es igual a menos x. Bueno, si calculamos la derivada de y respecto de t, sería tomar la y y derivarla con respecto de t. Sería la derivada del seno es el coseno. Menos c1 coseno de t. Derivamos el coseno de t, es el menos seno de t, entonces menos c2 seno de t. Acá nos quedaría entonces reemplazado en el paréntesis de la segunda ecuación en el primer miembro, la derivada de y respecto de t. Y eso tiene que ser igual a menos x, nos dice acá. O sea, tomamos la x de la función solución, x de t, y le aplicamos el signo menos adelante. Entonces nos va a quedar menos, paréntesis, c1 cos de t más c2 sen de t. Y si nos fijamos término a término en la segunda ecuaciones, menos C1 cos de t menos C1 cos de t, menos C2 seno de t menos C2 seno de t, si distribuimos el menos ahí, entonces quedan exactamente iguales. Y así hemos verificado que ambas funciones son solución del sistema de ecuaciones diferenciales. En general, puede variar la dificultad de resolver un sistema de ecuaciones diferenciales dependiendo del orden de la ecuación diferencial, si son de mayor orden que uno, y en general se puede llegar a complicar bastante. Aquí hemos visto un ejemplo como para ver cómo se resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales.